Dime, ¿te ha pasado alguna vez que has sonreído en ese compromiso social donde todos ríen y brindan, pero tú hace 10 minutos estabas llorando en el baño de la oficina? Donde tuviste que respirar hondo y salir a entregar ese reporte con una sonrisa, mientras que por dentro sentías que tu mundo se estaba desmoronando. Bienvenidos a la vida de adulto funcional, pero emocionalmente perdidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yusel López y bienvenidos al primer episodio de Entre risas y lágrimas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado la semanita? A mí con mucho trabajo y con muchas emociones, muy emocionada de lanzar mi primer episodio y esperemos que el primero de muchos. Empecemos definiendo qué es un adulto funcional. Esto es tan complejo que podría decirse que en mi caso es usar rime la prueba de agua cuando sé que voy a llorar. Pero pongámoslo así, es ese adulto que aparentemente sigue cumpliendo con todas sus responsabilidades. Trabaja, paga las cuentas, cuida a su familia y aparentemente mantiene todo en orden. Pero emocionalmente no está consciente de lo que siente. Y aquí es donde empieza el problema, porque la mayoría de nosotros nos enseñaron a ser responsables, pero no nos enseñaron a ser emocionalmente conscientes. Y el problema no solo es que no sabemos lo que sentimos, el problema es que la vida irremediablemente nos va a poner a prueba y eso no lo vamos a poder arreglar con una hoja de Excel. Un ejemplo de esto es que todos hemos pasado por situaciones difíciles de dolor, ya sea una ruptura, un familiar enfermo, el desempleo, un duelo. Y en esta etapa debemos de estar acompañados no solo de palabras de apoyo, a veces simplemente la presencia, pero mayormente no pasa eso. En la mayoría de los casos se nos exige que sin importar la situación debemos de seguir siendo funcionales. Debemos de seguir siendo padre, madre, hermana, hija, empleado o empresario, porque en muchas de las ocasiones no se nos ve como humanos, se nos ve como un activo que debe seguir produciendo sin parar. Esa capacidad de seguir operando mientras nuestra alma necesita una pausa tiene un nombre y es ser un adulto funcional. Pero hoy quiero hablar de lo que pasa detrás de esa máscara, cuando estamos funcionalmente activos pero emocionalmente perdidos. Y no es porque no sepamos, es porque nunca hubo un manual para eso, porque nadie nos explicó cómo gestionar el enojo sin convertirlo en silencio o cómo gestionar la tristeza sin tener que avergonzarnos de ella. Y sí, todo empieza desde nuestra infancia. Se nos da este checklist que debemos de cumplir. Haz tu tarea, tiende tu cama, acomoda tus juguetes y no me malentiendan, está súper bien. Pero ¿qué pasaba con nuestras emociones? Cuando llorábamos porque nos caíamos. No la mires para que no llore. Ay, párate, párate, no pasó nada, no pasó nada. O cuando teníamos este sentimiento visceral a los 3 años porque alguien había agarrado nuestro juguete sin pedírnoslo. No te enojes, cálmate, no seas un envidioso. Pero nadie nos dijo que estas emociones no solo iban a estar presentes en nuestra niñez, sino que nos iban a acompañar a lo largo de nuestra vida y que un día iban a estar sentadas aquí al lado junto a nosotros en nuestra mesa de trabajo. Íbamos a despertar teniendo 37 años, cuentas que pagar, responsabilidades que cumplir y que aún así nos íbamos a sentir igual de perdidos que cuando teníamos 8 años y no sabíamos por qué queríamos llorar. Lo que realmente necesitábamos no era un no la mires para que no llore. Lo que realmente necesitábamos era que nos enseñaran a gestionar, a aceptar e integrar cada emoción que se nos iba presentando. No, y no quiero culpar a los adultos que nos educaron, porque ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron. Lo que realmente necesitábamos era cuestionarnos cada emoción y por qué se iba presentando. ¿Por qué ante esta situación que siempre sucede, mi respuesta es esta emoción?
¿Por qué cuando me caigo, en vez de preocuparme por mi integridad, me avergüenzo que alguien más me haya visto? O incluso cuestionarnos, ¿por qué muestro aburrimiento ante una persona que está explicando un tema muy interesante y que de hecho yo considero interesante? ¿Es porque realmente no me interesa lo que dice? ¿Es para desafiar su autoridad? ¿O incluso es porque en el fondo me siento inferior a él? Es el ejercicio de cuestionarnos cada emoción que llega ante cada situación. Porque no sé si tú sabías, pero tenemos más de 27 emociones. ¿Tú podrías distinguirlas todas cuando llegan a ti? Cuando no sabemos distinguir cada emoción, tendemos a reaccionar de manera no adecuada para la situación. Por ejemplo, ves a esa amiga logrando algo que tú también quieres, terminar una maestría, comprarse un coche o simplemente viajando. Y tu reacción automática es criticarla o distanciarte, creyendo que es desinterés. Pero si vas al fondo de esa emoción, vas a encontrar que posiblemente es envidia, pero no es envidia de la mala. Es tu brújula diciéndote que tú también quieres crecer, que tú también quieres desarrollarte. Pero al no saber identificarla, reaccionas de la manera equivocada. Una, terminas alejándote de las personas que amas. Y dos, esa brújula que te está diciendo que tú también puedes, que tú también puedes desarrollarte y crecer, la estás apagando, la estás silenciando. O quizá eres de esas personas que no paran en un momento, que se satura de trabajo, que no se puede detener, porque si lo hace empieza una sensación extraña de aburrimiento. Pero realmente si vamos al fondo, descubras que posiblemente sea miedo. ¿Y miedo a qué? Pues podría decirse que miedo al silencio, porque el silencio te obliga a ver tus heridas, te obliga a ver lo que te duele y lo que ya no funciona en tu vida. Al no distinguir ese miedo, o más bien al no quererlo escuchar, te conviertes en una máquina que no para y que no se cree merecedora del descanso. Dime si te has identificado aquí con alguno de los ejemplos que he dado. Si es así, no te sientas mal. Muchos de los seres humanos pasamos por esto. Aquí lo importante es que debemos de aprender a identificar cada emoción para poder integrarlas y así vivir plenamente. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Es muy diferente integrar una emoción que vivir alrededor de ella. Es válido sentirnos alegres, tristes, enojados o desesperanzados. Esas emociones nos van a acompañar no solo en este momento, sino en muchos más momentos de nuestra vida. Pero no debemos de convertir esa emoción en nuestro centro, en nuestro eje. Debemos de integrarla. Así que hoy te quiero compartir cómo es que yo integro mis emociones. Durante muchos años, la única emoción que me permití sentir fue la tristeza. Ese fue mi estandarte durante años. Se podría decir que fue mi idioma emocional. Y es porque yo no sabía expresar cada emoción que llegaba a mí. Así que simplemente la convertí en tristeza. Cuando yo hacía algo mal o cuando me hacían daño a mí, no sentía coraje, decepción, arrepentimiento o vergüenza, porque no sabía expresarlas, ni siquiera sabía diferenciarlas, así que las convertí en tristeza. Esa emoción que usamos como escudo, que en mi caso fue la tristeza, tal vez la tuya sea el enojo, la angustia, la desesperanza. Es solamente la punta del iceberg. Debajo hay un mundo de emociones que todavía no podemos nombrar. Y aquí es donde la funcionalidad nos traiciona, porque creemos que si seguimos cumpliendo con esa lista de tareas, esa emoción eventualmente se irá, pero no se va, se acumula y se sienta al lado de nosotros mientras estamos pagando la factura de la luz. Y cada día va pesando más y más ese costal que llevamos. Y es peor cuando no sabemos a qué emoción nos enfrentamos, porque ni siquiera podemos nombrarla.
Así que te voy a compartir el ejercicio que a mí me sirvió para identificar mis emociones. Y es que cada vez que llegaba a la casa, yo escribía cada situación que había desencadenado en mí una emoción fuerte. Por ejemplo, recuerdo cuando mi ex jefe me gritó delante de todos mis compañeros. Yo me metí al baño y lloré porque sentí una tristeza muy grande. Y cuando llegué a mi casa y lo anoté, me di cuenta que no era tristeza, me había sentido vulnerable y me había sentido avergonzada porque lo hizo delante de todos mis compañeros. La emoción fue fea de todos modos, pero pude distinguir que no era tristeza. Otro ejemplo que recuerdo es cuando mi sobrino iba en caballo. Yo le dije que tuviera cuidado. Bueno, es lo que la mayoría de los adultos hacen, pero efectivamente se cayó. Fui corriendo hacia él y mi primer instinto fue regañarlo. Incluso le grité, te dije que tuvieras cuidado, porque nunca me escuchas, te dije que te sostuvieras bien. Cuando yo escribí la situación me sentí tan avergonzada y tan culpable, porque me di cuenta que la emoción que yo sentía era preocupación. Y en lugar de preguntarle que si estaba bien, si se había lastimado, qué es lo que la preocupación hace, lo regañé, porque es lo que el enojo hace. Y ahora puedes ver cómo es que actuamos diferente según el nombre que le pongamos a la emoción. Así que te invito a realizar ese ejercicio. Cuando llegues a tu casa, anota cada situación que haya desencadenado una emoción. Al principio puede ser cansado y abrumador mentalmente, pero créeme que identificar las emociones y habitarlas es la única manera que realmente tenemos para conocerlas. Y esto no es solo una idea mía. Hay una explicación científica de por qué esto funciona. A través de resonancias magnéticas se descubrió que ponerle nombre a las emociones, es decir, etiquetarlas, se reduce la respuesta de la amígdala. Por ejemplo, dices, me siento frustrada. El cerebro activa la corteza prefrontal, que es la parte lógica, para procesar esa palabra. Es decir, que automáticamente se apaga el botón del pánico emocional. Recuerda que el cerebro no puede sanar algo que no puede nombrar. Es como querer arreglar algo que no sabes que está roto. Y afortunadamente hoy contamos con más herramientas. El Dr. Brackett creó el acrónimo RULER, que está diseñado para adultos que no recibimos educación emocional. Y te la voy a compartir para que la integres paso a paso. El primer paso sería reconocer qué pasa en mi cuerpo con esa emoción. Se me hace un nudo en el pecho, un vacío en el estómago, una tensión en el cuello. ¿Cómo me afecta físicamente esa emoción? El segundo paso sería entender la causa. ¿Qué situación o situaciones desencadenan específicamente esta emoción? Por ejemplo, cada vez que me excluyen me siento herido, me siento abandonado. El paso número 3 es etiquetar y etiquetar con precisión la emoción. Es tristeza, es enojo, es depresión, es frustración, porque va unida con el paso número 4, que es expresar adecuadamente la emoción. Como te comenté antes, según la etiqueta que nosotros pongamos, es la manera en que vamos a reaccionar y expresarnos ante esa situación. Paso número 5 sería regular la emoción. Y esto va a depender de cada emoción, porque cada emoción te va a pedir que se regule de manera diferente. Y recuerda que todas las emociones necesitan una salida para completar la integración. Y estas son las 3 maneras que yo tengo de hacerlo. La primera, y creo que la más obvia, es hablar. A mí hablar me da esa catarsis de liberación. La mayoría de nosotros tenemos un buen amigo, nuestra hermana, nuestra madre, que siempre están dispuestos a escucharnos. No debemos de guardar nuestras cosas para no preocupar a los demás, porque las personas que nos aman de verdad sienten un alivio al poder sostenernos en momentos difíciles. A veces es complicado encontrar a alguien de confianza. Entonces, la segunda opción sería escribir. Escribir sin filtros, tal cual es la situación, nos ayuda a que el caos mental tenga un orden lineal. La magia de escribir es que incluso para mí
me saca del yo, del subjetivo, y puedo ver de manera objetiva la situación. Y 3, el movimiento. A veces el cuerpo solo necesita sacudirse o llorar para liberar toda esa carga química que generan las emociones fuertes. Recuerda que cada emoción te va a pedir integrarla de manera diferente. La tristeza te puede pedir un abrazo de alguien o simplemente llorar. El enojo te puede pedir 10 minutos fuera para procesarlo. O tal vez el miedo te pide introspección. Eso ya depende de cada emoción y lo que necesite tu cuerpo. Porque ser funcional no es sinónimo de ser una máquina de producir sin sentir. La verdadera funcionalidad es decir, ok, hoy estoy abrumada, me voy a tomar 5 minutos fuera porque acaba de cruzarse un límite. Eso no solamente es ser un adulto funcional, es ser un adulto íntegro. El integrar nuestras emociones nos da una libertad que ninguna agenda nos puede dar. La libertad de no ser esclavos de nuestras reacciones automáticas. Ya no vamos a regañar a nuestro sobrino porque sabemos que es preocupación. Al nombrar la emoción, recuperamos el control. Hoy te invito a que dejes de ver tu confusión emocional como un fallo en el sistema. No estás fallando por sentirte perdida mientras el mundo te ve funcional. Estás en una etapa de aprendizaje donde estás dejando de ser esa niña que le decía no llores a convertirte en esa mujer que dice lloro porque esto me importa y está bien. Crecer no es dejar de sentir. Crecer es aprender a escuchar lo que sentimos sin miedo. Si hoy tú pudieras nombrar una emoción que se ha escondido debajo de esa máscara de funcionalidad, ¿qué nombre le pondrías? Déjamelo en los comentarios. Gracias por escuchar hasta aquí. Si deseas mandarme una carta sobre este tema o algún otro que no hayamos tocado, me la puedes mandar a mis redes sociales. Me encantaría leerlas a cada una de ustedes. Si este podcast te acompañó de alguna forma, me encantaría seguir compartiendo el espacio contigo. Te invito a que te suscribas al canal para que tengamos muchas más conversaciones. Yo soy Yusé y gracias por escuchar Entre Risas y Lágrimas Podcast. Nos vemos.